Lo que está pasando con Jimin hoy es el resultado de una cadena larguísima de errores, silencios y permisividad que se fueron acumulando durante años. Nada de esto empezó ayer. Nada de esto apareció de la nada. Y lo más grave es que muchas personas prefieren fingir sorpresa ahora, cuando las señales estuvieron siempre ahí. Desde hace mucho tiempo, Jimin ha sido el blanco favorito de un tipo de odio muy particular. No es el hate típico que reciben todos los idols por cualquier tontería. Es un odio obsesivo, repetitivo y dirigido, construido alrededor de una narrativa falsa que se ha alimentado sin parar. La idea de que Jimin estorba, de que se interpone, de que arruina algo que solo existe en la cabeza de ciertas personas. Y ahí empieza todo. Porque cuando tú repites 1000 veces que alguien es un problema, llega un punto en el que dejas de verlo como humano. Jimin deja de ser un cantante, un bailarín, un compañero de grupo, un hijo, una persona con familia. Se convierte en un concepto, en un obstáculo, en algo que hay que quitar del medio para que la fantasía funcione. Eso es peligrosísimo, porque cuando una persona deja de ser vista como humana, todo se justifica. El insulto se justifica, la humillación se justifica, la amenaza se justifica y eventualmente la violencia también. El episodio de la cafetería del padre de Jimin fue una prueba clarísima de que el odio ya había cruzado la pantalla. Esa mujer no actuó por impulso, no fue un arrebato. Fue alguien que se sintió lo suficientemente respaldada como para ir físicamente a un lugar real, familiar, tranquilo y llenarlo de mensajes de odio. Pegó imágenes ofensivas hechas con IA, dejó notas, buscó provocar, buscó humillar, y lo hizo involucrando directamente a su padre, una persona que no eligió ser parte del espectáculo ni del fandom. Ese momento debió haber sido un antes y un después, porque cuando el odio llega a la familia ya no hay excusas. Pero no lo fue. Se habló, sí, pero se habló poco, mal y sin la contundencia necesaria. Mucha gente prefirió minimizar, decir que no había que darle atención, que era mejor ignorar. Y esa decisión fue clave para que todo siguiera escalando, porque ignorar no desactiva a alguien que ya se siente con la razón absoluta. Ignorar solo le confirma que puede seguir. Y eso es exactamente lo que pasó. Esa mujer volvió, más visible, más confiada, más cómoda. Volvió hablando públicamente, haciendo transmisiones, difundiendo otra vez odio, diciendo que piensa regresar a la cafetería y que esta vez incluso quiere agredir. Voy a ir a darle mi limosna al papá del Mimi porque la necesita, porque su restaurante es una mugre y yo de buena gente voy a los lugares que necesitan pues meterle cariño. Voy a gastar dinero, para ayudarle al papá a salir de ese lugar con pocas vibras y voy a volver a ir donde la Daeun a desearle mi super amor nuevamente, a darle nuevamente mi bendición. Y no sé por qué las chicas se arden tanto. Además le diste promoción a la cafetería. Gracias a mí el señor cambió las sillas todas rotas que tenía. Sí, en verdad, yo no sabía. No me he fijado, ya cambió. Deberían agradecerme que fui a innovar esa cosa, ese cuchillo. O sea, ya ni siquiera lo oculta, ya ni siquiera finge. Y eso solo ocurre cuando alguien siente que no va a haber consecuencias reales. Y lo más aterrador es que no es la única. Hay más personas, más cuentas, más amenazas. Personas que hablan de violencia como si fuera una respuesta válida, como si fuera justicia, como si fuera una especie de castigo merecido. Personas que dicen dónde están, qué quieren hacer, a quién quieren dañar. Y aún así hay gente que sigue diciendo que se exagera, que no es para tanto. No se exagera cuando hay amenazas explícitas. No se exagera cuando se menciona daño físico. No se exagera cuando se involucra a la familia. Lo que se exageró fue la tolerancia durante años. Gran parte de este problema tiene nombre y apellido, una parte del fandom Taecooker que perdió completamente el contacto con la realidad. Y no es atacar un ship por existir. El problema no es shippear. El problema es cuando el ship se convierte en una verdad incuestionable, en una identidad, en una causa que hay que defender incluso a costa de la vida de otra persona. Para estas personas, Jungkook y Taehyung no son individuos completos con decisiones propias. Son personajes de una historia romántica que ellas mismas escribieron. Y Jimin en esa historia es el antagonista, el que sobra, el que hay que borrar. Y ese pensamiento se repite tanto, se refuerza tanto dentro de su burbuja que deja de parecerles absurdo. Empieza como bromas.
Sigue con teorías conspirativas. Luego vienen los insultos justificados. Después las amenazas. Y ahora estamos aquí. Lo más irónico de todo esto es que ningún ship está confirmado. Ninguno. Ni Taekook ni ningún otro. BTS nunca prometió relaciones, nunca vendió historias románticas reales, nunca pidió este nivel de involucramiento enfermizo. Todo esto es una construcción del fandom. Y aún así, hay personas que actúan como si alguien les hubiera robado algo que les pertenecía. Y cuando la realidad no encaja con la fantasía, no cuestionan la fantasía, atacan la realidad. El odio hacia Jimin no va a hacer real ningún ship, no va a cambiar interacciones pasadas, no va a borrar química, no va a reescribir la historia. Lo único que hace es mostrar hasta qué punto algunas personas están dispuestas a perder la humanidad por una ilusión. Y aquí viene otra parte incómoda, la reacción del fandom general. Porque cuando estas cosas pasan con Jimin, muchas veces la respuesta es insuficiente. Se pide calma, se pide silencio, se pide no generalizar. Y sí, no todas las personas son iguales, eso es obvio. Pero cuando hay amenazas reales, el silencio deja de ser neutral. Si esa mujer hoy tiene más seguidores que antes, si se siente con libertad de volver a amenazar, si hay más personas sumándose al discurso de odio, es porque no se cerraron filas como se debía, porque no se denunció en masa, porque no se presionó lo suficiente, porque se priorizó la comodidad de no hacer drama por encima de la seguridad de una persona real. Y ahora Jimin está pagando ese precio, y su familia también. No tienes que amar a Jimin, no tienes que apoyarlo, no tienes que consumir su música. Pero nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a amenazar su vida ni la de su familia. Nadie tiene derecho a usar IA para difamarlo. Nadie tiene derecho a convertirlo en el villano de un fanfic y actuar en consecuencia. Si algo no te gusta, lo ignoras. Si alguien no te agrada, no lo sigues. Eso es lo básico, lo sano, lo normal. Lo que no es normal es vivir alimentando odio, rencor y fantasías violentas. Lo que no es normal es pensar que eliminar a una persona va a solucionar una frustración que solo existe en tu cabeza. Lo que no es normal es perder completamente el contacto con la realidad y aún así sentirte con la razón moral. Y no, por más que lo intenten, no van a borrar a Jimin. No van a cambiar quién es, no van a quitarle su lugar, no van a romper la conexión real y genuina que tiene con Jungkook como compañeros, amigos y artistas. Eso existe independientemente del odio de nadie. Así que cuando te digan exagerada, recuerda esto. Esto no es exageración, es consecuencia. Consecuencia de años de odio permitido, de silencios cómodos, de fandoms que no quisieron poner límites a tiempo. Y si esto no se sigue hablando, si no se sigue señalando, si no se enfrenta de forma clara, lo único que va a pasar es que siga escalando, porque el odio nunca se calma solo, se frena o se vuelve cada vez más peligroso. De verdad llega un punto en el que una ya no sabe si reír o alarmarse, porque lo que hacen algunos Taekookers ya no es solo ridículo, es profundamente perturbador. ¿En qué momento se convencieron de que lastimar a Jimin va a hacer que su pareja imaginaria cobre vida? ¿En qué cabeza tiene sentido pensar que el odio, el acoso y las amenazas van a transformar una fantasía en realidad? Herir a Jimin no va a cambiar nada. No va a hacer que Jungkook deje de ser amigo o compañero de trabajo de Taehyung. No va a hacer que de repente anuncien una relación romántica. No va a hacer que se vuelvan pareja, ni mucho menos que se casen. Porque la realidad es muy simple y muy clara, aunque les duela. Jungkook y Taehyung han demostrado ser amigos y compañeros, punto, nada más. Todo lo demás es proyección, imaginación y fanfic. Y aquí está el problema de fondo. Hay personas que no aceptan la realidad. Se aferran a una historia que inventaron, la repiten entre ellas, la adornan, la exageran y luego actúan como si fuera un hecho confirmado. Cuando la realidad no encaja con esa historia, no cuestionan su fantasía, atacan a la persona que no les gusta dentro del relato, que en este caso es Jimin. Jimin se convierte en el chivo expiatorio perfecto. No porque haya hecho algo mal, sino porque existe, porque interactúa, porque trabaja, porque es cercano a Jungkook, porque tiene una química natural con él, incluso porque respira el mismo aire. Todo eso les molesta.
Y no porque sea malo, sino porque rompe la narrativa que se inventaron. Y lo más absurdo es que esto ya ni siquiera va de comparar ships. Da igual si alguien cree que el Jikook es más real o no. Da igual ponerle o no ponerle la etiqueta de pareja. Incluso cuando la gente habla de Jikook solo como amigos, eso también les molesta. Les molesta cualquier cosa que no sea Taekook, incluso cuando no hay romanticismo de por medio. Eso deja clarísimo que el problema no es el amor, es el control. Porque lo que realmente quieren no es que Jungkook y Taehyung sean felices, sino que cumplan una fantasía ajena. Y cuando no lo hacen, buscan a quién culpar.